Bueno, hoy hablaremos sobre la fisiología de la hormona del crecimiento, también lo que conocemos como GH o somatotropina. Primero hablaremos sobre generalidades de esta hormona y dijimos que se puede conocer como GH o hormona del crecimiento o incluso como somatotropina. Esta va a ser una hormona tipo proteica y la cual va a provenir de las células somatotropas provenientes de la adenohipófisis. Y esta hormona del crecimiento va a tener la capacidad de aumentar la hiperplasia y la hipertrofia de todas las células. Por lo tanto, produce crecimiento de todos los tejidos capaces de crecer. Y que si nosotros excluyéramos a las demás hormonas que favorecen el crecimiento, como la tiroxina o también los estrógenos o testosterona, y solo habláramos de una hormona en específico, la GH es la que tiene mayor factor de crecimiento por sí sola, si excluyéramos pues los factores de crecimiento de las otras hormonas que acabo de mencionar. Y los efectos de la GH los podemos dividir tanto en efectos metabólicos y del crecimiento. Esta va a ser una diapositiva de resumen para recordar a grandes rasgos todos los efectos de la GH. Y dentro de los efectos metabólicos también tenemos unos efectos anabólicos, los cuales es aumento de la lipólisis, aumento de la síntesis de proteínas y aumento de la captación de aminoácidos. Por lo tanto, tenemos otro grupo de efectos metabólicos, los cuales se conocen como diabetogénicos, los cuales es aumento de la gluconeogénesis, mayor resistencia a la insulina y menor utilización de la glucosa por parte de las células. Y ahora vamos a ver cómo es que se generan estos efectos un poco más adelante. Y para recordarlo, el crecimiento, nunca hay que olvidarnos de este compañero que teníamos en la primaria o en cursos menos avanzados, el cual estaba chiquito, un poco más llenadito, y que después de unas vacaciones lo miramos mucho, pero mucho más grande, más delgado e incluso hasta un poco más musculoso. Y esta diapositiva es el ejemplo perfecto y el resumen más grande que les puedo otorgar yo de hormona del crecimiento, ya que si recordamos este ejemplo fácil que les estoy dando, vamos a entender que la hormona del crecimiento favorece el crecimiento de la persona y que también aumenta la degradación de grasas por parte del cuerpo y que aumenta la síntesis de proteínas y la captación de aminoácidos, porque démonos cuenta que ahora esta persona o este compañero que teníamos está mucho más delgado, mucho más alto, con mucha menos grasa corporal y está mucho más fuerte. Entonces, nunca olviden este resumen que les estoy dando. Ahora hablaremos sobre los efectos propios de la GH, pero ¿cómo realiza sus efectos la GH? Hay que saber que la hormona del crecimiento tiene efectos tanto directos de esta propia como efectos indirectos. Y para que realice sus efectos directos, la hormona del crecimiento, en este caso va a llegar a su tejido diana, que en este caso va a ser el hígado, y va a actuar directamente gracias al receptor de GH. Una particularidad que tiene la hormona del crecimiento es que en el hígado va a generar un metabolito, el cual se conoce como IGF-1 o somatomedina. Esta IGF es lo que conocemos como Insulin Growth Factor o factor de crecimiento parecido a la insulina en español. Y que también pues lo podemos definir como somatomedina. Y este efecto indirecto o este metabolito indirecto de la hormona de crecimiento, que es la IGF, va a tener un receptor propio de IGF. Y tanto el receptor de GH como el de IGF van a ser receptores acoplados a tirosinasa. Y algo que nunca deben de olvidar, a manera de ejemplificar y hacerlo un poco más didáctico todo esto, es que donde ustedes vean receptores tirosinasa van a ser efectos tróficos o que van a favorecer la hiperplasia o la hipertrofia de esas células, ya que son receptores un poco más dedicados al crecimiento de esa célula. Estos ejemplos de receptores de tirosinasa. Y hay que saber que la IGF más importante en el cuerpo es la IGF-1 o lo que conocemos como somatomedina C. ¿Okay? Dentro de todas las IGF que tenemos, la IGF-1 y la somatomedina C son los ejemplos más importantes en el cuerpo. Ahora hablaremos sobre los efectos allá un poco más profundos de la hormona del crecimiento. Y como dijimos, lo podemos definir tanto en efectos metabólicos y el crecimiento. Pero primero hablaremos sobre los efectos metabólicos. De los adipocitos va a favorecer lo que es la lipólisis, va a aumentar la cantidad de ácidos grasos libres en la sangre y va a aumentar la utilización de las grasas por parte de las células. Y lo que es en el hígado va a favorecer lo que conocemos como gluconeogénesis o la formación de nueva glucosa. Y por parte de las células o el páncreas va a aumentar la resistencia a la insulina. Y va a generar, por lo tanto, este aumento de la resistencia a la insulina
una menor captación de glucosa por parte de todas las células. Y en los músculos va a favorecer la captación de aminoácidos y por esto se va a favorecer la síntesis de proteínas. Todos estos efectos que tenemos aquí, tanto resistencia a la insulina, menor captación de la glucosa, gluconeogénesis, lipólisis o aumento de los ácidos grasos libres, esto es lo que conocemos, o este grupo de efectos son los que conocemos como efectos diabetogénicos. Dense cuenta que todos estos efectos lo que nos llevan es a una hiperglicemia, porque pues no podemos meter toda esta nueva glucosa que tenemos a las células por la resistencia a la insulina y por lo tanto menor captación de glucosa. Pero lo que sí tenemos es aumento de los ácidos grasos libres en la sangre pero pues no estamos desfavoreciendo la utilización de estos ácidos grasos. Por lo tanto, esto lo que nos genera es unos efectos metabólicos los cuales pueden favorecer los efectos del crecimiento. Por lo tanto, esto que tenemos aquí nos dice que los efectos metabólicos de la hormona del crecimiento es otorgarle la maquinaria o los nutrientes al cuerpo para crecer, pero a expensas de los ácidos grasos, ya que toda la glucosa que estamos sintetizando no va a poder entrar por esta resistencia a la insulina. Por lo tanto, es lo que dijimos en el ejemplo de que estas personas chiquitas y llenitas van a utilizar toda esta reserva que tienen de ácidos grasos para su crecimiento. Por lo tanto, una vez los efectos metabólicos otorguen todos estos metabolitos o toda esta maquinaria para el crecimiento, es ahora donde sí vamos a tener crecimiento de la fisis del crecimiento, o lo que también podemos decir como aumento del crecimiento axial por parte del hueso. Y también vamos a tener mayor formación del periósteo por osteoblastos. Y como dijimos, aumento de la hiperplasia de las células y aumento de la hipertrofia de todas las células. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre el eje de la hormona del crecimiento y su regulación. Hay que saber que este es el ejemplo más básico que tenemos que tener siempre en memoria del eje de la hormona del crecimiento, que es una hormona liberadora por parte del hipotálamo, la hormona estimulante, que en este caso va a ser la GH, y pues la respuesta o la IGF-1 por parte del hígado. Entonces, este es el ejemplo básico. Aquí es donde comienzan los problemas. La somatostatina va a ser una hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Y esta va a inhibir directamente a la hormona del crecimiento, a la somatostatina. La IGF-1, a manera de regulación negativa o feedback negativo, va a estimular a la somatostatina para que inhiba con mayor fuerza a la liberación de hormona del crecimiento. Y también la IGF-1 directamente va a inhibir la liberación de hormona del crecimiento y la liberación de la hormona liberadora del crecimiento. Por lo tanto, este es un feedback negativo. Yo ya tuve mi respuesta, ahora toca inhibir todos los efectos anteriores para dejar de tener IGF. Y también la hormona del crecimiento va a inhibir directamente a la liberación de la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Y ahora vamos a hablar sobre los estímulos negativos de la hormona del crecimiento, los cuales son mayor glucosa en sangre, mayores lípidos, mayor IGF-1 o IGF, mayor hormona del crecimiento, la somatostatina y el envejecimiento. Dense cuenta que todos estos efectos van a ser una representación como si tuviéramos mucha hormona del crecimiento. Pero ahora hablaremos sobre los efectos o los estímulos positivos o los que me favorecen la liberación de hormona del crecimiento, que es menor glucosa en sangre, menores lípidos en sangre, mayores aminoácidos, ayuno y el sueño. Y también pues la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Dense cuenta que lo que les dije aquí, todos estos efectos que tenemos aquí es como si nosotros tuviéramos mucha hormona del crecimiento, porque dijimos que la hormona del crecimiento nos va a favorecer la hiperglicemia, el aumento de los ácidos grasos y pues por lo tanto si tenemos mucha hormona del crecimiento vamos a tener mucha IGF-1. Por lo tanto todos estos estímulos negativos son unos efectos o un aumento de los efectos de la hormona del crecimiento. Por lo tanto esto va a reflejar un aumento de la hormona del crecimiento. Por lo tanto estos estímulos inhiben directamente a la hormona del crecimiento. En cambio, estos efectos que tenemos aquí son los efectos indirectos capaces o que reflejan una disminución
de la hormona del crecimiento. Por lo tanto, si yo tengo poca glucosa, menos lípidos, es como que si yo indirectamente tuviera poca hormona del crecimiento. Por lo tanto, todos estos efectos de aquí me llevan a la estimulación de la liberación de la hormona del crecimiento para contrarrestar pues todos estos estímulos. Ahora hablaremos sobre la secreción de la hormona del crecimiento. Esta secreción es pulsátil. Esto es algo que nunca tenemos que olvidar. La hormona del crecimiento se secreta de manera pulsátil. Y también cambia la secreción o la pulsatilidad de estas secreciones a manera de los años. Por ejemplo, tenemos dos grandes picos, por así decirlo, después del nacimiento y antes de la pubertad, o por así decirlo, por la infancia. El segundo pico más grande que tenemos de la liberación de la hormona del crecimiento es en la pubertad propia, y dense cuenta que por eso tenemos este famoso estirón en la pubertad, gracias al aumento de la liberación de la hormona del crecimiento. Pero también como van pasando los años o vamos envejeciendo, este aumento de la liberación de la hormona del crecimiento va disminuyendo hasta llegar a niveles mínimos y basales. Y hay otros efectos que favorecen a la secreción de la hormona del crecimiento. Por ejemplo, el ejercicio intenso va a favorecer a la liberación de la hormona del crecimiento, y el estar durmiendo también va a favorecer a la liberación de la hormona del crecimiento. Siendo específicos, 2 horas después de haber comenzado el sueño, va a aumentar el pico de la secreción de la hormona del crecimiento. Por lo tanto, sí es verdad lo que nos decían nuestras abuelitas o nuestras mamás, de que váyanse a dormir porque entre más duerman, más van a crecer. Porque pues mientras dormimos es cuando más se libera hormona del crecimiento. Y una manera de no olvidar esto es de que siempre pensamos nosotros que una vez hacemos todo nuestro ejercicio diario, toda nuestra actividad física, mientras dormimos es esa fase del día donde vamos a crecer o donde vamos a recuperar todo lo que gastamos en el día. Y por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho este video y nos veremos en próximo. Gracias.